Buen día, un gusto saludarlos. Daremos inicio al acto de defensa de tesis correspondiente a la carrera de posgrado Maestría en Economía y Política Energético-Ambiental, titulada Potencial aprovechamiento de residuos pecuarios para la producción de biogás como aporte a la diversificación de la matriz energética y como acción de mitigación contra el cambio climático en el departamento Confluencia, provincia de Neuquén. Esta tesis ha sido elaborada por el licenciado José Manuel Vázquez, Documento Nacional de Identidad 29.504.490, quien aspira a la obtención del título de posgrado de Magíster en Economía y Política Energético-Ambiental. La dirección de esta tesis ha estado a cargo de la doctora Marcela Noemí Gatti, quien se encuentra presente de modo virtual. La totalidad de los integrantes del jurado examinador ha manifestado que la tesis reúne las condiciones para su defensa oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. Agradecemos a los miembros del jurado evaluador, doctora Karina Gusowski de la Universidad Nacional del Sur, magíster Gustavo Horacio Nadal y magíster Ignacio Zagardoy, ambos de la Fundación Bariloche. También se encuentra presente de modo virtual la señora decana de esta facultad, magíster Mariela Edith Martínez. El licenciado José Manuel Vázquez comenzará ahora la exposición del trabajo y contará con aproximadamente 40 minutos para el desarrollo del mismo. Los señores miembros del jurado podrán realizar preguntas, aclaraciones y ampliaciones una vez culminada la exposición. Licenciado Vázquez, puede comenzar. Buenísimo, muchas gracias, Diana. Ahí les voy a compartir pantalla. Bien, ¿me confirman si están viendo bien la presentación? Sí, Sí, se ve está bien, perfecto. José. Excelente. Bien. Bueno, la presentación de la tesis es titulada, como nos comentó Adriana, el potencial aprovechamiento de los residuos pecuarios para la producción de biogás como aporte a la diversificación de la matriz energética y como acción de mitigación contra el cambio climático, acotado al departamento de Confluencia de la provincia de Neuquén. El desarrollo de la tesis se basa fundamentalmente en la identificación de dos principales problemas. El primer problema tiene que ver con la identificación de residuos y contaminación asociada a la producción pecuaria. En el departamento de Confluencia, lo que se detecta es que la mayoría de los residuos que produce la actividad pecuaria no recibe tratamiento o el tratamiento que recibe es ineficiente o incompleto. Y esto, detectado por las autoridades de aplicación, está generando fenómenos de afectación del suelo, acuíferos y de los ríos de la región. La Ley Provincial de Ambiente, sustentada en lo que tiene que ver en la Ley Nacional, establece la obligatoriedad para todo establecimiento industrial, incluidos los pecuarios, en la obligatoriedad de minimizar el impacto ambiental. ¿Y esto qué tiene que ver? Que es obligatorio del establecimiento productor tratar sus residuos y efluentes. Lo que se detecta es que, si bien esto es obligatorio, en el relevamiento que culminó la Subsecretaría de Ambiente en 2019, aquí en la provincia, se verificó que la totalidad de los establecimientos agroindustriales presentan falencias en la gestión de efluentes y de residuos, fundamentalmente por la falta de mantenimiento de la instalación de tratamiento o fallas en la operación de la instalación de tratamiento o directamente que la disposición final que se le da a esos residuos es inadecuada e incorrecta. Así que ese es uno de los principales problemas identificados, los residuos y los fenómenos de contaminación de la actividad pecuaria, que se caracteriza fundamentalmente en los establecimientos intensivos en poseer una gran cantidad de animales en un área reducida de terreno, lo cual limita dentro de ese terreno una disposición de los nutrientes que se producen a partir del tratamiento de este estiércol. El segundo problema identificado tiene que ver con la necesidad de diversificar la matriz energética nacional, que hoy está fuertemente afectada o liderada por la utilización de combustibles fósiles, donde en el balance energético nacional podemos ver que la participación de lo que tiene que ver con hidrocarburos, fundamentalmente gas y petróleo, estamos en el orden del 83% de la matriz energética. Y si consideramos el aporte de las energías renovables en la generación eléctrica,
del total de la demanda del mercado eléctrico mayorista, la participación de renovables está en el orden del 12%, con el biogás participando solamente con un 0,26%. Es bastante marginal la participación de biogás en la generación eléctrica de Argentina. ¿Esto por qué toma relevancia? Porque justamente uno de los compromisos asumidos por Argentina como una acción de lucha contra el cambio climático tiene que ver con la necesidad de cambiar su matriz energética, alcanzando un 20% de renovables para el año 2025. El 2025 lo tenemos a menos de 2 años. ¿Y por qué toma relevancia esto? Porque justamente en Argentina es un país que tiene gran cantidad, gran disponibilidad de recursos biomásicos, ¿no? Entonces, y la biomasa de por sí tiene la particularidad de permitir una producción constante de energía y asegurar el almacenamiento del combustible que después vamos a utilizar como fuente de energía. Así que a partir de estos de estos dos problemas, lo que resta ver es cómo la producción de biogás permitiría abordar ambas problemáticas, restando conocer qué tecnología sería la más adecuada a instalar en la región, qué nivel de incentivo debería darse o no para el desarrollo de proyectos bioenergéticos con biogás y qué políticas deberían implementarse o hacia dónde tendrían que estar orientadas para que se puedan concretar estos proyectos. Los objetivos, eh, bueno, disculpen. Eh, el objetivo general tiene que ver con la realización de un análisis técnico-económico del potencial de generación de biogás a partir de residuos de la actividad pecuaria en el departamento de Confluencia, y el desarrollo de la tesis se basó en desarrollar un capítulo definido para cada uno de los objetivos específicos, desde la delimitación de la cantidad de materia prima, potencial de generación de biogás y ahorro de emisiones, identificar la tecnología de producción de biogás con mayores beneficios en la región, enumerar los usos que se le puede dar a ese biogás, indagar en la valorización de las externalidades positivas en los proyectos de biogás, analizar la rentabilidad de un proyecto de producción de biogás aplicado al establecimiento con mayor potencial de la región, e identificar cuáles son las principales barreras que se tienen que sortear para poder llegar a incrementar la producción de biogás en la zona. Avanzando con el primero de los objetivos específicos, en cuanto a la delimitación de materia prima, potencial de generación de biogás y ahorro de emisiones, nos estamos situando en el departamento de Confluencia, dentro de la provincia de Neuquén. El departamento de Confluencia tiene la localidad principal, que es la capital de la provincia, y hay ciudades que son significativas en cuanto a su actividad pecuaria, que son la localidad de Centenario y Plotier, que están a 15 kilómetros, Cenillosa a unos 25, y la comarca que forman Plaza Huinco y Cutralcó, que están en el centro del departamento, no tienen acceso directamente a un curso de agua, y es donde se localiza el principal productor pecuario de la región. Con respecto a las condiciones climáticas, para el departamento de Confluencia es una zona árida, de menos de 200 milímetros anuales de precipitación, y tiene una amplia variabilidad térmica en cuanto a las condiciones de verano y de invierno, lo cual en épocas de invierno, la media que se observa en la época invernal, es por debajo de los 10 grados centígrados, lo cual va a requerir que las tecnologías que nosotros utilicemos para la generación de biogás requiera condiciones de aislamiento térmico o de calefacción. Bien, ¿cómo llegamos a delimitar la cantidad de materia prima, que sería el estiércol generado por el ganado? Se consultó al Sistema de Gestión Integrado de Sanidad Animal de SENASA a partir de varias consultas formales que se respondieron por medio de expediente, donde se le solicitó a SENASA que se me entregue la información de cantidad de productores, existencias animales, tipos de animales, si esos establecimientos tienen estabulado o no tienen estabulado, y a partir de ahí ya se identifica rápidamente que los establecimientos que tienen mayor potencial de producción de biogás, a partir de la posibilidad de recolectar ese estiércol, son los establecimientos avícolas y los porcinos. El resto de los productores pecuarios son fundamentalmente productores familiares con baja cantidad de animales
y en su mayoría son criados a campo, lo cual limita la posibilidad de, de- de tomar o de recolectar ese estiércol de manera sencilla sin la intervención de alguna obra que permita el establado de los animales. Y a partir de allí se identifica como el principal productor pecuario de la región, el establecimiento de producción porcina Granja El Amanecer, que se ubica en la localidad de Cutralcó, que al momento del relevamiento contaba con 17.000 animales, con una capacidad de 20.000 animales en producción. En cuanto a la disponibilidad de... se- se me- Ahí está. En cuanto a la disponibilidad potencial de estiércol, tomando la totalidad de las existencias animales que tenemos en el departamento, afectándolo por un coeficiente de disponibilidad de estiércol por cada tipo de animal, llegamos a que el potencial total, como si nosotros pudiésemos colectar todo el estiércol del departamento, estaríamos hablando de 286 casi toneladas por día. Y si ese estiércol lo pusiéramos en un biodigestor, tendría el potencial de generar 18.000 metros cúbicos por día de biogás. En cuanto a lo que tiene que ver con las emisiones gaseosas, sí, hacemos una mención en lo que tiene que ver con el total de emisiones del inventario de emisiones nacionales, que se ronda los 366 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales 57 toneladas son afectadas netamente a lo que es el ganado, y de esas 57, 5 millones de toneladas, que es una fracción muy chiquitita, que no se aprecia ver, está asociado a lo que es la gestión del estiércol. Si nosotros ese biogás que generamos, en vez de ventearlo, lo aprovecháramos para la producción de energía, estaríamos ahorrando unas 64.000 toneladas de CO2 equivalente en la zona. Con respecto al ahorro de emisiones que tenemos frente al inventario nacional, es despreciable. Estamos hablando del 18 por mil del total de emisiones, o sea, sería un aporte poco o menor, tomando en cuenta el compromiso de Argentina de meta de no superar emisiones de 349 millones de toneladas de CO2 para el año 2030. Pero si tomamos solamente, comparado con las 5 millones de toneladas de la gestión del estiércol, estaríamos ahorrando un 1%, un 1,3% de emisiones gaseosas. Para el departamento de Confluencia eso sería el universo, o sea, sería el 100% de la gestión del estiércol de los animales que tenemos en el departamento. Bien, hasta aquí sería la parte de delimitación de materia prima. Viendo cómo se puede llegar a producir este biogás, entendido que el biogás es esa mezcla de gases fundamentalmente compuesta por metano, que sería el vector energético del biogás, que tiene un porcentaje que puede variar entre el 50 y el 75%. Otra fracción de dióxido de carbono, que también es mayoritaria, alrededor del 25 o un poco más de porcentaje, y otras pequeñas porciones que tienen que ver con el hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno, que se producen dentro del bioreactor en una instalación controlada, donde se produce el proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica. A través de procesos de hidrólisis, donde se descomponen las macromoléculas en micro, después procesos de acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, que es donde ya finalmente se produce la molécula de metano. Al ser esto es un proceso netamente biológico, bueno, el mantener condiciones estables en un reactor de microorganismos ya de por sí es una técnica compleja. Y los microorganismos metanogénicos son los que nos van a limitar, o los que limitan el sistema debido a las tasas bajas que tienen de crecimiento y de reproducción, y a su sensibilidad a condiciones ambientales, ya sea el pH, que tiene que estar muy próximo a la neutralidad, o las variaciones en la temperatura. Entonces, dentro de ese reactor se realizan todos estos procesos, y como resultado vamos a tener la generación de biogás y la generación de biofertilizante, que es esta materia orgánica ya estabilizada, que tiene una alta capacidad de funcionar
como un fertilizante orgánico en reemplazo de fertilizantes de origen químico. En cuanto a las tecnologías que existen, yo me baso en la clasificación que tiene FAO. En cuanto a los digestores, pueden ser de tipo batch o por lotes, que son más de escala de laboratorio, y si no, en función de cómo se produce la alimentación de ese biodigestor, puede ser continuo o semicontinuo. Si el contenido de materia seca es menor al 5%, estaríamos hablando de digestores húmedos. Si ya ese porcentaje alcanza el 17 o el 20%, estaríamos hablando de semihúmedos, y ya a partir de un 20% estaríamos hablando de digestores secos, que pueden tener o no manejo de sustrato, del sustrato se le ingresa al reactor, y pueden ser las etapas de hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis en una sola etapa o en dos etapas. Acá para la zona, los digestores semicontinuos o continuos húmedos sin manejo de sustratos son los que toman mayor relevancia, fundamentalmente para los sitios rurales, los de baja tecnología, tubulares, son los que van a tener mayor preponderancia, y también está la existencia de los rígidos o chinos. Hay también biodigestores de laguna cubierta, de mediana a baja tecnología, o ya de mezcla completa de mediana a alta tecnología, y para los establecimientos industriales, los biodigestores de mezcla completa de alta tecnología son los que presentarían mayores beneficios. Las tecnologías con más beneficios para la región, entonces, son para la escala de producción familiar, los digestores tubulares o taiwaneses flexibles, que estén no dispuestos sobre el terreno, sino estén semi-enterrados, que tengan la característica de flujo horizontal y que tengan adaptaciones de bajo costo para climas fríos. Esas adaptaciones de bajo costo son utilizar membranas de color oscuro, fundamentalmente negras, que estén aisladas térmicamente, el suelo de esa estructura donde va a estar semi-enterrados, el suelo y las paredes, que estén con una aislación térmica de bajo costo, que puede ser Tergopol, y que cuenten con un invernadero que permita la calefacción solar pasiva. Con estas adaptaciones, para clima frío, podemos incrementar la temperatura en la época invernal por encima de los 10 grados centígrados, permitiendo que justamente este consorcio de microorganismos metanogénicos no se vean afectadas en su tasa de crecimiento, entonces puedan mantener una producción más constante de biogás durante las épocas frías. Y después, para establecimientos pecuarios ya de mayor escala, consultados a tres empresas que se dedican puntualmente a la construcción de estos desarrollos, son Sorbiogás, BGA Energía Sustentable y Tecnored Energía, todas concuerdan que la tecnología clásica de reactor de tanque agitado continuo en el rango mesófilo, estamos hablando de 25 a 45 grados centígrados, y de mezcla completa con calentamiento, o sea, calefaccionado el bioreactor, es la tecnología que más se adecuaría a los establecimientos pecuarios de la zona. El uso que le vamos a poder dar a ese biogás puede ser simplemente combustionarlo a través de una caldera para aprovechamiento de calor, utilizar un sistema de cogeneración que nos permita generar energía eléctrica y calor, aprovechamiento de calor, o directamente en un motor generar electricidad, o con una microturbina también generar electricidad. Y lo que tiene que ver con alguna tecnología ya más emergente, como las celdas de combustible, nos permitirían generar también electricidad y calor, o si hiciéramos un tratamiento completo de ese biogás y lo concentráramos por encima del 84%, lo podemos a través de nosotros tenemos cúbicos de biogás diarios, que vimos que son teóricos ideales y que se producen a partir de obtención del estiércol de la totalidad de las existencias animales. El potencial teórico de generación eléctrica estaría rondando los 31 megawatts por día. Si consideramos el consumo eléctrico por hogar establecido por el ENRE para justamente los hogares de esta zona, podríamos abastecer de energía eléctrica a 4.677 hogares. Si hacemos la misma equivalencia, pero con sustitución de gas natural, considerando el consumo mensual que informa el Energas por mes,
que de 258 metros cúbicos, damos el consumo mínimo requerido para un hogar rural para satisfacer sus necesidades de cocción de alimentos y agua caliente sanitaria, que rondaría los 5 metros cúbicos por día de gas por mes, estaríamos en 3.589 hogares que podrían satisfacer sus necesidades muy básicas de consumo de biogás. Esto lo remarco porque si bien estamos en Neuquén, que es una provincia que está prácticamente por encima de la formación Vaca Muerta, que tiene un potencial de generación de gas natural y de petróleo muy alto. Hay establecimientos pecuarios, como el principal de la provincia, y otros establecimientos en la comarca neuquén-Cenillosa, Plotier, que no tienen acceso a las redes de gas natural, y hay muchos productores rurales que estarían interesados en desarrollar algún tipo de tecnología para aprovechamiento de sus residuos. Bien, ya avanzando por lo que tiene que ver con las externalidades, o sea, nosotros dentro de la maestría estudiamos las distintas teorías económicas y la teoría neoclásica, estudiamos que al alcanzar los mercados perfectamente eficientes, el libre funcionamiento de estos mercados conduciría a la asignación óptima de recursos. Y esto repercutiría en el obtener un máximo bienestar social posible. Eso en teoría funcionaría, pero existen casos donde se dan fallas del mercado, donde este buen funcionamiento se ve limitado. Y las externalidades son justamente una falla de mercado. La externalidad puede ser positiva o negativa, o sea, son esas acciones que el beneficio o el costo no queda incorporado en la estructura económica del proyecto, ¿no? Sino que recae sobre el ambiente o directamente sobre la sociedad. Entonces, es prioritario, fundamental, poder asignarle un valor monetario a estas externalidades. En el caso de esta tesis, se pone el énfasis en valorizar las externalidades positivas para justamente argumentar la necesidad de desarrollar este tipo de proyectos en función del beneficio ambiental y socioeconómico real e importante que generan. Es una actividad compleja, que no es sencilla de realizar, pero en el caso de esta tesis hemos valorizado las externalidades para proyectos de biogás en la región a partir de residuos de la actividad de producción pecuaria de porcinos, ¿no? El aprovechamiento de los residuos, ya sea utilizando solo cerdos o solamente residuos de cerdos, o mezclando esos residuos con silaje de maíz. Y reemplazando, o sea, la tecnología de la biodigestión reemplazaría a lo que es el sistema de lagunaje, que es el tratamiento comúnmente establecido para el tratamiento de estos residuos. Y las técnicas de lagunaje pueden ser en lagunas anaeróbicas estrictas de más de 2 metros de profundidad o de menos de 2 metros. Estas salvedades por el potencial de generación de metano que tiene una laguna y la otra. Y a partir de allí se valorizan los distintos conceptos que son considerados como externalidades positivas, que tienen que ver con el empleo, con la inversión, con los impuestos, con las reservas de potencia y los sobrecostos de emisión, o beneficios ambientales, que no son el tratamiento de residuos. El tratamiento de residuos no se considera un beneficio ambiental porque es obligatorio del establecimiento. Entonces, para el establecimiento principal utilizaríamos solamente residuos de cerdos y reemplazaríamos lagunas de menos de 2 metros de profundidad. Y la valorización de la gestación, la cría, el engorde, la terminación, y ya pasa al matadero con su frigorífico y con su producción de chacinados y embutidos. Es un complejo industrial completo que maneja toda la cadena de producción del animal. Al momento del relevamiento, como habíamos mencionado anteriormente, eran 17.000 animales y tiene un potencial de 20.000.
Sus consumos eléctricos y de gas, el eléctrico presenta una tendencia bastante constante durante todo el año, con una media de 100 megawatts, 100 megawatts por mes. Y en cuanto al gas que se abastece para lo que es generación de agua caliente y cocción y calefacción de los animales, estamos en una media de 7.500 kilos de GLP por mes. Justamente no tienen acceso a la red de gas natural, entonces se abastecen por gas envasado, y los picos que se muestran son los consumos para cada una de las 4 bocas asociadas a los distintos usos. Para el lavadero, de todo lo que es indumentaria e instalaciones, utensilios, para el frigorífico, que es la producción, y para la calefacción de los animales. Y justamente estos picos que se ven se condicen con los momentos de descarga de gas en esas bocas de almacenamiento. El diseño que se adopta para esta tesis está basado en la tesis de Burdiles, que desarrolló el proyecto de tratamiento a través de biodigestión para este establecimiento, y recomendó este diseño, que está basado en un reactor de régimen continuo del rango mesófilo en una sola etapa y con un bajo contenido de sólidos, o sea, será una digestión húmeda, con mezcla completa y almacenamiento de biogás. A partir de las recorridas por el establecimiento, lo que se tomaron muestras, se caracterizó el efluente y se ajustaron los parámetros de ese diseño a las condiciones reales del efluente, otorgando valores para tener una noción de un caudal de 104 metros cúbicos, una DQO del efluente de prácticamente 40.000 ppm, una DBO de 35.000 ppm, y el diseño incluiría 2 reactores en paralelo de 1.455 metros cúbicos por día. El potencial de generación que tendría ese establecimiento de biogás sería de 2.000 metros cúbicos de biogás por día, con una instalación de un equipo de cogeneración permitiría anualmente generar 1.750 megawatts por año y 2.000 megawatts de calor. Y en cuanto a la acción, permitiría ahorrar unas 6.291 toneladas de CO2 equivalente al año. Esta producción de biogás le permite, tenemos dos alternativas de aprovechamiento. El primero sería reemplazar el GLP, que las cantidades, el análisis comparativo da que alcanzaría totalmente para sustituir el GLP, y asignarlo a las tareas de calefacción, como habíamos mencionado, cocción en el frigorífico y calentamiento de agua para el lavadero y calefacción de los animales. Y la otra alternativa es contar con un equipo de cogeneración que permita el abastecerse. El abastecimiento es de 1.200 megawatts, como habíamos mencionado, al año, y el potencial de producción es de 1.750 megawatts. Entonces tendría un excedente de 550 megawatts por año. Ese excedente se podría llegar a pensar en la alternativa de venta. Y debido a que la alternativa de cogeneración presenta una mayor eficiencia, porque utilizo más del 90% de la energía contenida en el biogás, continuamos haciendo el análisis del proyecto con esta alternativa de cogeneración y aprovechamiento del calor para calefacción del bioreactor. El análisis de rentabilidad del proyecto lo realizo comparando 3 alternativas. La primera es que el establecimiento realice su central de biogás para autoconsumo, netamente para el reemplazo de la electricidad que está consumiendo, en vez de ser a través de la distribuidora, que sea autogeneración. La segunda es que a ese autoconsumo pueda generarle también ingresos por venta de excedente, y la tercera alternativa es que se autoabastezca, venda el excedente y a su vez se le reconozcan externalidades. No sé si decirlo, pero lamentablemente, sin el reconocimiento de externalidades, el proyecto no es viable económicamente bajo ningún punto de vista.
el autoabastecimiento, si bien no se contemplan obviamente ahorros de GLP por calefacción, porque es para calefacción del mismo bioreactor, estamos despreciando todo lo que es venta del digerido de ese biofertilizante, no lo consideramos por las distancias que tenemos a los centros de utilización de agropecuarios. Entonces, la alternativa de autoabastecimiento económicamente no es viable. La alternativa de autoabastecimiento y venta a este precio de venta tampoco no es una alternativa viable. Y con el reconocimiento de externalidades de estos $149 por megawatt producido, el proyecto es interesante para un inversor, ya que el valor actual neto estaría por encima del $1.000.000 y la tasa interna del retorno arriba del 17%. ¿Cuál es la inconveniente? Como vamos a ver ahora, que al precio que te genera la electricidad en este punto excede más de $100 el valor máximo reconocido en las rondas de renovar para proyectos de biogás. Entonces, hice un análisis de sensibilidad para la alternativa de venta del excedente. Si nosotros, al precio de hoy, como decía, el precio de electricidad de hoy de $117, que es lo que afronta la Granja del Amanecer, estamos en un proyecto que no es rentable. Si reconocemos el valor medio, estaríamos, el valor medio ponderado de la segunda ronda del renovar para proyectos de generación por biogás, estaríamos por debajo del punto de indiferencia. Recién con una tarifa de $165 estaríamos en la condición de indiferencia. Y si reconocemos el valor máximo de la segunda ronda de renovar, que se le asignó al proyecto de Yanquetus, por ejemplo, ya estaríamos por encima de la condición de indiferencia con una TIR del 9,73% y un valor actual neto de $193.000. De la misma manera, con el reconocimiento de externalidades, llegamos a que si nosotros agrupamos de menor a mayor y reconocemos hasta 50 $54 de externalidades, estaríamos por encima del valor de indiferencia y a, de ahí en la totalidad de lo que se le reconoció a un proyecto en la segunda ronda de renovar. Entonces no sería quizás competitivo este proyecto o parejo la competencia con este incentivo. En cuanto a las barreras, se identificaron barreras económicas, técnicas, legales, político-institucionales y socioculturales. Esas barreras son los factores que afectan de manera adversa al éxito de estos proyectos, ¿no? O sea, si no se sortean estas barreras, difícilmente se puedan implementar. Dificultades económicas en la valorización de la externalidad. Es difícil hacer este análisis de valorización de externalidades para cada proyecto en particular. La necesidad de una inversión muy alta. Estamos hablando que para este proyecto de Granja del Amanecer estaríamos por encima casi del $1.400.000. Falta de previsibilidad económica en la economía nacional. Bueno, eso es algo de todos los días. Las tasas de interés, el valor del dólar, los salarios. No es sencillo estimar un proyecto de producción a 20 años. Y la ausencia de líneas de crédito o subsidios que permitan una devolución del crédito a tasas bajas y a largo plazo para el desarrollo de estos proyectos. En cuanto a lo técnico, el departamento de Confluencia, como vimos, tiene un bajo volumen de residuos, eso limita el potencial de desarrollo de estos proyectos. Las instalaciones en su mayoría no permiten la recolección del estiércol porque no tienen estabulado, y la mayoría de los componentes de los equipos de cogeneración o los motores de ciclo Otto son en su mayoría de origen extranjero, y bueno, también tenemos dificultades con lo que es importaciones. En cuanto a los legales, si bien Neuquén adhiere a la ley de generación distribuida, no está instrumentado en el marco teórico tarifario regulatorio para implementarlo, lo mismo que a nivel de distribuidora, la distribuidora de Copelco de Cutralcó tampoco tiene establecida la posibilidad de venta de los excedentes e inyección a la red. Referente a lo político institucional, los programas que se tienen del tipo del renovar son de inscripciones a ciclo cerrado, o sea, se hace una convocatoria y cerrada la convocatoria no hay posibilidad de
sumarse a algún proyecto que nos financie o que nos posibilite el desarrollo de proyectos de biogás. Y también tiene la limitación de las potencias mínimas. Nosotros, dentro del departamento de Confluencia, habíamos visto que el potencial máximo puede llegar a total teórico, estaríamos en 1,3 megawatt de potencia máximo. Bueno, el proyecto de Granja de Amanecer estaría por la mitad, o sea, serían un poquito menos de 0,25 megawatt de potencia, lo cual limitaría la inscripción de estos proyectos en el renovable. Y del área sociocultural estaríamos viendo que hay una falta de información a los productores. Muchos tienen interés en producir, en conocer esa tecnología, pero no tienen quizás asesoramiento técnico o información para llevar adelante este tipo de proyectos. Ya como conclusión, eh, son los que mayor potencial de biogás tienen. La zona de Plotier, entre Plotier y Cenillosa, existe la posibilidad de asociar productores. Hay gran cantidad de productores avícolas y hay uno porcino, lo cual podría pensarse en una asociación de productores. Y la tecnología, como vimos, es la tecnología clásica de reactor de tanque agitado continuo mesófilo, de mezcla completa con calentamiento. En cuanto a los potenciales, 58 toneladas por día, con un potencial teórico de 18.000 metros cúbicos por día de biogás, y permitiría un ahorro de 64.000 toneladas de CO2 en cuanto a lo que es emisiones gaseosas. Referido al aprovechamiento, se podría llegar a pensar que la generación eléctrica teórica estaría en el orden de los 31 megawatts por día, que permitiría abastecer, como hemos mencionado, a 4.677 hogares de electricidad, o sustituir el consumo de gas natural para 1.378 hogares o 858 comercios o pequeñas industrias, y en el caso de hogares rurales, a unos 3.500 hogares rurales. En cuanto a lo que era la valorización de las externalidades para biogás a partir de estiércol de cerdos, considerando la disponibilidad de camisa informada para este tipo de proyectos de un 85%, estaríamos, como hemos mencionado, $49 de un mínimo, 161 de máximo y 149 el que nosotros adoptamos para Granja El Amanecer. Para Granja El Amanecer, justamente, lo que nosotros podemos concluir en que el establecimiento tiene potencial de generación, le permitiría autoabastecerse tanto de gas sustituyendo el GLP, como también de electricidad, pero el análisis económico sin considerar externalidades para autoconsumo no es viable. Para consumo y venta, con una tarifa a partir de $165, empezaríamos a superar la condición de indiferencia, por debajo no sería tampoco viable. Y en el caso de reconocimiento de externalidades, sí pasa a ser, si se reconocen la totalidad de las externalidades que se calcularon, pasaría a ser un proyecto muy interesante, pero el valor de la electricidad eh, superaría largamente el valor máximo reconocido en la ronda de renovar de $177. Reconociendo $54 de externalidades, estaríamos ya levemente por encima de la condición de indiferencia. Y ya como conclusión, cerramos que la producción de biogás en el departamento de Confluencia es técnicamente viable, se puede realizar. Es una alternativa real para el tratamiento de los residuos pecuarios en la zona, eso sin duda, que generaría un biofertilizante que puede ser utilizado, pero que hoy no se incluye en la monetización, la valorización, porque no tenemos posibilidad de disponerlo cercanamente en un establecimiento agrícola. Esta alternativa de tratamiento también reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y permite minimizar estos
eventos de contaminación de suelo y agua que se están detectando en la región. Económicamente, justamente poder evaluar económicamente, no solo desde la producción de energía, sino también valorizando esos beneficios, los beneficios de biogás a partir de residuos pecuarios tienen que considerarse fundamentalmente como proyectos que convierten los pasivos ambientales, justamente los pasivos ambientales, los residuos que estamos generando, que hoy están generando un problema, en activos energéticos, energía renovable, energía que nos permitiría sustituir combustibles fósiles y aportar justamente a nuestra diversificación de la matriz energética. Y con eso cierro la presentación. Desde ya, muchísimas gracias a todos a los presentes, a las autoridades tanto de la facultad, de la Fundación Bariloche, a todos los docentes de la maestría, al jurado presente, a mis directores, a Marcela y a Lucas, a todos los compañeros de la maestría y, bueno, fundamentalmente también a mi familia que me bancó durante la realización de este estudio. Muchísimas gracias. Bueno, Muy bueno, ahí los José. miembros del jurado pueden comenzar a realizar preguntas al texto o aclaraciones que consideren necesarias. Em, ¿Qué tal, José? Bueno, muy bueno el trabajo, te Hola, Ignacio. felicito. La verdad que son muy buenos este tipo de trabajos que tratan de encontrar soluciones en base a los problemas que tenemos acá localmente en la provincia de Neuquén y Río Negro. Es muy valioso. Yo te quería preguntar, un poco de curiosidad, si en el proceso habías estado en contacto con otros emprendimientos que hubieran logrado desarrollar un proyecto económicamente viable de generación eléctrica y cogeneración a partir de biogás, algunos de los que, digamos, que se presentaron en Renovar y llegaron finalmente a construirlo y a entrar en operación. Si tuviste algún intercambio ahí, algún feedback de por qué ellos sí pudieron y qué diferencias hay con el proyecto del Amanecer para ver qué se podría hacer para solucionarlo. Y después si también estuviste en contacto con gente de la Secretaría de Ambiente de Neuquén y tuviste también alguna discusión ahí respecto a qué podría hacer la provincia como política pública para apalancar estos proyectos y que finalmente puedan desarrollarse. Buenísimo, Ignacio. Estuve en contacto a través de Lucas, que es mi codirector, con información del proyecto de Yanquetus, que fue el que se desarrolló justamente el que tiene el mayor precio ponderado de la segunda ronda, y de un proyecto acá en 25 de mayo, que la gran diferencia que tiene justamente, que es el más próximo, la tecnología es similar en cuanto al tipo de reactor, pero no está evaluado solamente desde la parte del aprovechamiento de residuos. Es un feedlot que mezcla forraje de maíz. Entonces, el análisis que ellos están realizando es fundamentalmente a partir de biomasa producida para generar biogás. Y el aprovechamiento de los residuos es un co-sustrato, justamente. Y lo que están buscando es, en esa zona, poder alimentar ese reactor a partir de otros residuos pecuarios de la zona. Pero no solamente desarrollando proyectos netamente a partir de residuos, no he identificado ninguno. Son todos con algún tipo de co-sustrato, fundamentalmente con algún forraje o con maíz. Y con las autoridades de aplicación estuve sí con la Subsecretaría de Ambiente, que justamente son los que me brindaron la información del estado de los establecimientos pecuarios, y ellos han realizado los controles de estos establecimientos
los han notificado de los desvíos que tienen en el tratamiento, pero no hay mayor acompañamiento. Se les notifica de que los sistemas de tratamiento que ellos están planteando son ineficientes o están presentando desvíos, los obligan a hacer algunas modificaciones o adecuaciones para el tratamiento. Solamente los establecimientos que tienen un margen de ganancia, si quieres decirlo, mayores, adaptan algunos de esas recomendaciones, y la mayoría no responde siquiera a las notificaciones. Lo que no hay son aportes o acompañamientos o alternativas planteadas para que el productor migre del tratamiento del lagunaje o del compostaje a producción de biogás o algo que permita recuperar energía. O sea, simplemente se basan en indicarle cómo mejorar las condiciones de lagunaje o cómo mejorar las condiciones de compostaje, pero no en producción de biogás. Perfecto, gracias por la respuesta. Buen día, Eso. José. Hola, Kate. ¿Cómo estás? Bueno, también te quería felicitar por el trabajo, me parece muy interesante y también me resulta interesante cómo se puede desde la academia generar proyectos interesantes para resolver problemas regionales o problemas puntuales, digamos, del lugar donde vos estás, ¿no? A mí se me ocurre, cuando leí la tesis, y bueno, yo justo había estado justo en la provincia de Neuquén, y, y bueno, una de las cosas que vi fue una gran cantidad de residuos que provienen de otras fuentes que no son los residuos pecuarios, como por ejemplo todos los residuos que provienen de la fruta, por ejemplo, o de la poda, ¿sí? Entonces yo pensaba, digo, justo había leído tu tesis y mientras iba viajando pensaba, uy, digo, ¿habrá José pensado en que en vez de analizar la factibilidad económica de un proyecto con residuos pecuarios, podría utilizarse los en tu zona de la poda o de la pera o de la manzana, digamos? Que ahí me parece que con esos residuos vos lograrías escala y por ahí mejoraría los valores de tu proyecto, ¿no? Esa es una Sí. pregunta, primera pregunta. Y después te quería preguntar, ¿qué, qué mejoraría, vos habiendo analizado el tema este del biogás con residuos pecuarios, ¿no? Vos, si fueras un analista de política o te contratara el ministerio para desarrollar una nueva ronda del Renovar, ¿qué harías? ¿Qué mejorarías? ¿Qué mejorarías frente a las últimas rondas del Renovar para promocionar este tipo? Bien. Y la tercera pregunta, la última. ¿Conoces? Bueno, está en línea con lo que dice recién Ignacio, digamos. ¿Sabés si hay organismos públicos o privados, qué sé yo, el VICE, por ejemplo, que tienen líneas de financiamiento para fondear este tipo de proyectos? Que bueno, como vos dijiste, 1.400.000 dólares, o sea, inversiones altísimas. No sé si un productor privado puede fondear, hay líneas de financiamiento en La Argentina. producción de biomasa sí, Esas tres preguntitas. justamente Marcela fue una de las que siempre me orientó a la cantidad de biomasa que hay producto de la actividad de jugueras, de frutícola acá en la zona. O sea, en el caso de la Claro. tesis lo circunscribimos solamente a pecuarios para trabajar con ese nicho nomás. De hecho, al invitar a solamente Departamento de Confluencia, simplemente por no cruzar el río, que está pasando el puente de Cipolletti, no incluimos a un gran productor avícola, que es el Pollolín, que tiene, Claro. y otro productor de Allen, que está también muy cerquita al pueblo. Y de hecho, todos los productores pecuarios de acá, de la zona del departamento de Confluencia, son productores asociados a Pollolín, o sea, producen para Pollolín. Entonces, Claro.
nosotros lo circunscribimos al departamento de Confluencia y solamente nos quedamos con ese nicho. Pero justamente sería, si uno piensa en escalarlo y en generar mayor volumen de residuos, que es una de las limitantes, sería muy adecuado incorporar no solo los residuos de la actividad pecuaria, sino de la fruticultura, de las jugueras, y también escalarlo a, si quieren decir, el consorcio de localidades que hay acá en la zona de confluencia. Ya no solamente Neuquén, sino también las localidades de Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Allen, que están muy próximas y también tienen una gran generación de este tipo de residuos biomásicos. ¿Qué mejoraría en las rondas de renovar? Yo fundamentalmente, para estas escalas, como decía, sin financiamiento no es posible. O sea, no es posible que el dueño del establecimiento afronte una inversión de $1,500,000, ¿no? No hay posibilidad alguna. Para tratar el residuo que hoy lo está tirando en una laguna, por decirlo así, y que no tiene mayor presión, si quieren decir, en cuanto a la mejora en el tratamiento o a la recuperación de estos residuos. Entonces, yo creo que una aliciente sería que las rondas de renovar o los incentivos que se le quieran dar no sean cíclicos y a plazo determinado, sino que sean más abiertos en cuanto a la posibilidad de inscribirse y de acceder a ese tipo de beneficios. Y lo que se los quise mencionar, y quizás no hice mayor hincapié, es en la potencia. Al limitar a potencias de 0,5 megawatt, quedan afuera los establecimientos pecuarios que no son despreciables, pero el Granja del Amanecer, el equipo de cogeneración que yo consideré, está en 230 kilowatts de potencia. O sea, sería la mitad de lo que permitiría el renovar de ingreso. Entonces, estos proyectos ya por sí quedarían fuera de esa posibilidad. Estamos hablando de un solo productor que se auto sin ampliar, como te digo, no están emitiendo esa cantidad de créditos por ese montos para estos proyectos, no identifiqué, fuera de lo que es los programas de Renovar, que ya hace años que no se hace una apertura para invitar a nuevos proyectos, y de manera internacional no identifiqué, la verdad no identifiqué líneas de crédito para que un pequeño productor acceda. Así que espero Gracias, haberte. José, muchas No, por favor. gracias. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación, que fue muy clara, muy interesante. La tesis también, efectivamente. Creo que gran parte de las barreras que vos identificás no son exclusivas a la zona de confluencia, afectan este tipo de emprendimiento para producción de potencial de biogás en toda la Argentina, de hecho, donde existen aún muchos residuos con potencial que no se tratan adecuadamente. Y mi pregunta iba en el sentido de la pregunta de Karina también. Nosotros, a través del proyecto Renova que dirigió Nacho, identificamos una gran cantidad de residuos de jugueras, sidreras, de bodegas incluso, que podrían ser aplicados a la producción de biogás, que no les da la escala, tal vez individualmente. Entonces la pregunta es si pudieran identificar algún tipo de baricentro geográfico, que claramente no es la Granja del Amanecer porque está muy alejada, donde se pudiera concentrar esta biomasa. Allí hay claramente problemas de logística muy importantes. O sea, trasladar biomasa húmeda no es sencillo, es costoso, ambientalmente tiene sus riesgos también, pero no sé si pudieron evaluar algo de esta potencial cadena, digamos, para la producción de biogás. Bien, buenísimo, gracias, Gustavo. Sí, mira, cuando yo me puse a pensar en las limitaciones del alcance de la tesis, el centro geográfico, como decir, claramente estaría en Neuquén, en la zona
de la confluencia, circunscrito a las localidades que están próximas al puente, por decirlo así. Centenario, Cinco Saltos, Neuquén Capital, Cipolletti, o sea, en esa zona. ¿Por qué? Porque es justamente la que a 15 kilómetros tenés la mayoría de las localidades productoras. No como vos mencionás, Granja del Amanecer está a 90 kilómetros. Granja del Amanecer, justamente no lo incluimos en el análisis del digerido, porque con suerte Granja del Amanecer logra que ese digerido, lo que sale lo pueda llegar a vender. Ellos lo que hacen hoy es una especie de compostaje, tienen unas secadoras que retiran el sólido, lo compostan, más o menos, por decirlo así, y lo venden, no lo venden, lo regalan a quien se lo lleve. O sea, no le pueden asignar valor. Entonces, ¿por qué? Porque económicamente está muy... Después, otra limitante que hay es como el tema de la movilización de materia orgánica. Si uno lo considera dentro de como un residuo, el marco legal del residuo es muy distinto al de la materia prima. Entonces, si uno lo declara como residuo y justo en un espacio interjurisdiccional, entran limitaciones de transporte, de permisos. Entonces, por eso lo terminamos circunscribiendo solamente al departamento de confluencia, porque sabíamos que si lo metíamos, decíamos, bueno, sumemos también los establecimientos que están del otro lado del puente, íbamos a tener esas limitaciones. O sea que también tenés otra barrera más, que es la legal en cuanto a la transferencia de residuos de una provincia a la otra, de un municipio al otro. Y bueno, esa también es una barrera que identificamos. Claro, ahí debería haber un trabajo conjunto muy fuerte entre Río Negro y Neuquén. Y Neuquén. Regulatorio. Gracias a vos. Doctora Gatti, ¿desea realizar algún comentario? Sí, muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo al jurado que evaluó este trabajo. Yo quisiera realmente destacar, este es un trabajo que genera un gran aporte porque hasta ahora en la zona, trabajando desde la Universidad Nacional del Comahue en conjunto con el INTA, trabajamos en digestiones anaeróbicas a escalas muy pequeñas, viendo la potencialidad realmente. No es algo nuevo, pero en los estudios en la zona sí es nuevo, ver todos los residuos potables, y son todos muy potables, desde purín de cerdo, gallinacia, estiércol de vaca, vacuno, pero también tenemos la parrilla de residuos de orujos de manzana, de pera, yéndonos un poquito más lejos, los orujos de tomate, la producción de tomate, que no están realmente muy aprovechados. Se hace lo que se puede, pero realmente es una acción pasiva sobre los residuos. No se llega a poder aprovechar sustancialmente la potencialidad que con el trabajo de José se ve incipientemente sobre lo que son purines de cerdo, pero realmente el potencial es importante. Y el encuadre del purín de cerdo también fue porque no es estacional, la producción es continua. El tema de la producción de orujos es estacional. Tenés en 7 meses, acá hay una juguera que produce 120.000 toneladas de residuos de orujo en los 6-7 meses de trabajo. Es tremenda la cantidad. Entonces, plantear algo a una escala para ese tamaño está muy bueno, pero ¿cómo lo alimentás el resto del año? Entonces, el trabajo a nivel regional y el desplazamiento de todos esos orujos o combinar, porque realmente la digestión anaeróbica no es de monosustrato, el potencial está en hacerlos en codigestión, combinar sustratos, que es lo que se hace en otros digestores a gran escala que están funcionando. Yo quisiera agradecer particularmente a Lucas Anovelo, que acompañó en la codirección de este trabajo, que él está en el INTA, y el INTA está haciendo realmente un trabajo muy interesante en la ayuda a productores de escala pequeña a poder dar una factibilidad técnica, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento de esta tecnología y es compleja técnicamente. Entonces está muy bueno el trabajo que están haciendo ellos desde INTA, Patagonia, en la zona. Particularmente quería agradecer eso. Muchas gracias. Te felicito, José. Muy lindo el trabajo, realmente. Gracias, Marcela, y gracias, Lucas, también.
Gracias, doctora Gatti. Bueno, ahora los miembros del jurado se retiran a deliberar sobre la exposición de tesis, la evaluación, así que nos vamos a volver a conectar por Zoom dentro de 20 minutos aproximadamente. Habiendo culminado la exposición de tesis por parte del licenciado José Manuel Vázquez, el jurado realiza la siguiente evaluación del trabajo, de tesis y de la exposición. Se destaca el aporte y originalidad de esta tesis para resolver un problema regional y de impacto económico, social y ambiental. Recoge los objetivos de la maestría. Aborda la temática que se abarca en la carrera. Todas las áreas de estudios de la maestría han sido cubiertas en esta tesis. Se valora el tratamiento y contacto directo con la temática y los productores medicinos. Presenta una clara identificación de las barreras que afectan este tipo de emprendimiento, no solo en el departamento Confluencia, sino también en la Argentina. Representa un aporte a la toma de decisiones, ya que presenta una evaluación económica cuantitativa en el proyecto tipo. Identifica la tarifa eléctrica que haría viable en este tipo de proyectos. La tesis está muy bien estructurada, es clara y concisa. Por lo expuesto, el jurado evaluador califica el presente trabajo con calificación 9 distinguido. Felicidades, José Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones, José, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones, José y Marcela también. Sí, Gracias. recién decía Marcela que vos fuiste alumna mía de Análisis 1. Sí, Bueno, me alegra mucho que estés trabajando en estos temas, verte y saber que estás trabajando en estos temas tan interesantes. gracias Mariela, gracias, muy No por amable. nada. Sí, son temas apasionantes, sí. Sí, La mejora en la región, venir a proponer alternativas y que se puedan, porque uno puede estudiarlas, pero después hay que intentar claro. implementarlas. Claro, eso es lo que decía hace un ratito, que a veces pasa que las propuestas son como muy novedosas, pero que después no se pueden implementar por determinadas cuestiones. Y esto es algo realmente interesante y aplicable y bueno, en beneficio del medio ambiente, también de cuestiones, bueno, también económicamente trae un beneficio a quienes lo implementen, así que excelente. Muy bien. Gracias. Bien, yo Muchas por gracias. mi parte agradecerles a todos, la verdad que muy contento de terminar, la verdad me encantó haber cursado esta maestría, haber contado con los docentes que me tocó, con el acompañamiento de la gente de la fundación, de la facultad, de la gente de posgrado, y ya después en la etapa de tesis con el acompañamiento de Marcela y de Lucas durante todo el proyecto, así que muy contento de haber transitado este estudio de posgrado. Bueno, qué Bueno, bueno. José, bueno, te felicitamos, Magíster. Gracias. Felicitaciones, sí. Gracias, muchas Bueno, gracias, Marina. gracias también a los jurados por sumarse, por colaborar. Son un aporte muy interesante, muy importante, una parte muy importante de nuestros posgrados, así que bueno, siempre me gusta reconocer esta tarea, porque por ahí es una tarea que no se visibiliza en todo el proceso educativo, luego les entregamos el título, es el título que entrega la universidad, pero bueno, hay un trabajo importante de los jurados, así que gracias, muchas gracias por colaborar con esta tarea. Gracias, Mariela. Muchas gracias. Muchas gracias por convocarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Aprovecho bueno, a decirles que la coordinadora de posgrado, la especialista Liliana Carvelli, que siempre está presente en las defensas de tesis, no ha podido estar presente hoy porque ayer fue mamá, pero ha mandado sus saludos para todos ustedes. Mándale saludos de nuestra parte. Bueno, muchas gracias, profesores, doctora Gatti, doctora Gusowski,
Ignacio Sagardoy, profesor Nadal, José Manuel, felicitaciones, gracias Mariela, gracias Betty. Bueno, me alegro de verlos. Gracias a Gracias vos, por Adri, y a Adriana. Jessy. Adriana. Gracias.